Oye, en primer lugar, daros las gracias porque no solo habéis venido al evento del club como todos los años, o como todos los semestres, sino que además habéis venido en un momento en el que la comunicación y llegar hasta aquí es bastante difícil. Muchísimas gracias por venir. Es un evento especializado en un tema que a mí particularmente me resulta de terrible interés. Es una nueva realidad del mercado que lleva ya bastantes años, pero aquí en España se está consolidando de manera rápida y yo creo que merecía una sesión como esta, ¿no? Y para esto, pues lo primero que voy a hacer es os voy a presentar a los ponentes. Yo creo que se ha elegido a los mejores ponentes y representan a cada una de las especialidades o de las patas que tienen que ver con esta silla, ¿vale? Esto prefiero haceros las presentaciones leyendo, que es más fácil para mí. Tenéis a Alejandro Scholz, director de desarrollo de Winham para Iberia y la África de habla portuguesa. Como todos sabéis, Winham es la mayor franquiciadora hotelera a nivel mundial, con más de 8.400 hoteles, 25 marcas y submarcas desde Premium Economy a lujo. Presencia en más de 100 países y 126 millones de afiliados en su marca, con lo cual yo creo que la representación de las cadenas hoteleras queda cubierta más que suficientemente. Vale. En segundo lugar tenéis a Nina Pira, a que todos la conocéis perfectamente, poca introducción puedo hacer, pero bueno, lleva más de 8 años en OJLL, donde hoy lidera la línea de búsqueda de operador hotelero para el sur de Europa, incluyendo España, Italia, Francia, España, Italia, Portugal y Grecia. A lo largo de la carrera ha acompañado a propietarios e inversores institucionales definiendo estrategias operativas que maximizan el valor de sus activos. Yo creo que yo me la he cruzado tantísimas veces en selección de operadores que creo que dará el punto perfecto desde el punto de vista de consultores y selección de operadores, ¿vale? En tercer lugar, tenemos a la empresa que representa el tema en sí, en cuestión. Tenemos a Gonzalo Escrivá de Romaní, Development Director en Iberia del Odyssey Hotel Group, con más de 15 años de experiencia en real estate y de esos 15 años, 10 años en el sector hotelero. Ha estado en Cerberus Aeris, en Savills, así como en grandes cadenas, con lo cual conoce muy bien todas las patas de esta mesa, ¿no? Entre ellos Roommate y Motel One, sobre todo, perdona, Roommate y Motel One. Disculpa que se me haya olvidado. Y luego, al final, pero no el último, Gonzalo García Lagua, también le conocéis todos, es socio senior de Azora y corresponsable del área de Hospitality. Empezó en Bank of America, Merrill Lynch, y luego en 2014 se une a Azora, donde ha participado en la adquisición de más de 100 hoteles con una inversión superior a los 4,5 billones. Actualmente gestionan un total de 60 hoteles con 13.000 habitaciones en Europa. Y este dato me encanta, me lo ha dado él sin que yo se lo pida, pero me encanta porque centra mucho. Su cartera de hoteles incluye hoteles gestionados por terceros, 40%, y hoteles gestionados directamente a través de las cadenas y que los tienen ellos en propiedad, 60%. Esto ya empieza a centrar un poco los números, nos vienen muy bien, ¿vale? Vamos a ver, en primer lugar lo que queremos es centrar un poco el tema, ¿no? Centrar un poco el tema de que todos entendamos qué es esta aparición, qué es este producto de operadores de marca blanca y cómo se correlaciona con el resto de los operadores del mercado, ¿vale? La primera pregunta te la dirijo a ti, Nina, y es, ¿nos puedes explicar brevemente el origen y la evolución de los operadores de marca blanca? El origen tanto nacional o internacional y cómo han entrado en España. Bueno, primero, ¿se me oye? Sí. Gracias, Javier, por organizar todo esto y gracias a todos por venir. Bueno, pues el tema es muy interesante, la verdad. Todo esto, la verdad es que no es muy nuevo. La marca blanca lleva existiendo bastantes años. Empezó en Estados Unidos en los años 80-90, donde ha llegado a consolidarse hasta tal punto que el 70% de los hoteles internacionales son gestionados por un tercero en Estados Unidos. Entonces, realmente la pregunta es cuándo empezó en Europa y sobre todo en España. En Europa empezó en primer lugar en Inglaterra, con Interstate, que fue el primero que tuvo un portfolio importante, que ahora es Cambridge, y luego fue entrando por Francia, por Alemania, por los demás países. Y por último, porque es verdad que España, estamos allí, pero vamos un poco por detrás, tenemos la entrada de las marcas blancas,
internacionales, hablo sobre todo, en los últimos 10-15 años. Y entonces la pregunta es ¿por qué, no? ¿En qué momento llega a ser relevante que entren las marcas blancas aquí? Pues hay realmente dos motivos. El primero es el cambio de la propiedad en España, ¿vale? Porque en España sabemos que en el pasado había poca segregación entre propiedad, operador y marca. Era lo mismo, ¿no? Los ejemplos de Meliá, Palladium, Barceló y muchos más eran todo lo mismo. Entonces, cuando empiezan a entrar nuevas propiedades en España y empiezan a buscar otro tipo de estructuras, empieza a existir la marca blanca internacional. Entonces, esta marca blanca llega para cubrir varias necesidades. Una de ellas es el tener contratos de alquiler con las marcas grandes, porque las marcas grandes, como sabéis, no hacen contratos de alquiler. Por lo tanto, la única manera de acceder a estos canales de distribución tan fuertes es teniendo un alquiler, pues, por ejemplo con Odyssey, y con ello acceder un poco a the best of both worlds, ¿no? Que es un poco el alquiler estable para la propiedad, como el acceso a las marcas internacionales. Entonces, esto es cómo llega a España y cómo hemos visto que ha ido creciendo los últimos 10-15 años. Dicho esto, sí que hemos tenido marcas blancas en España mucho tiempo, que iban existiendo para un perfil de propiedad muy concreta, ¿vale? Que creo que hay algunos presentes aquí, pero el ejemplo de Continuum, de GAT, de T3 y de varios más, llevan existiendo muchos años en el mercado y sí que venían cubriendo una especialidad muy específica, ¿no? Un nicho de mercado como puede ser el vacacional, el maíz, ¿no? Un perfil muy específico, y ellos sí que llevan mucho tiempo. Entonces yo lo que diría es que a día de hoy hay muchas más marcas blancas en España y muchas más que vamos a ver. Sí, solo aquí, contados en la lista de confirmados y demás, hay 10 marcas blancas. O sea que quiero decir, hay un mercado de tipos muy totalmente diferentes, y sobre todo eso es lo que le voy a preguntar ahora a Gonzalo justamente. Para seguir centrando, ¿qué quiere decir marca blanca y el operador? Al estar tú en una de las operadores principales y más activas en España, últimamente las más activas en España, ¿nos aclaras qué es exactamente una operadora de marca blanca más allá de lo de la que no tiene marca propia? O sea, algo un poco más elaborado que esto, que es lo que todos estamos diciendo, y si hay varios tipos, cuáles son las fortalezas, qué es lo que hace una decisión irse hacia marca blanca. Vale, bueno, gracias Javier por la invitación. Un operador de marca blanca, desde mi punto de vista, es un gestor hotelero independiente, que no tiene una marca específica a la que está vinculado y cuyo objetivo es maximizar rentabilidad y valor a través de una gestión muy optimizada. Tipos de marca blanca, pues te diría que principalmente hay 3. Aquellos operadores que operan marcas de terceros sin marca, operadores que firman contratos de franquicia, y los owner operators que firman sin una marca concreta sus propios activos. En cuanto a fortalezas, la primera fortaleza diría que es la flexibilidad. O sea, al final la figura de la marca blanca te da flexibilidad en cuanto a segmento, en cuanto a la marca, en cuanto a estructura de contrato, ya que hay algunos de los operadores de marca blanca, como es el caso de Odyssey, que podemos hacer tanto estructuras de contrato de alquiler como de contrato de gestión. Y también damos una flexibilidad en cuanto al tipo de inversor con el que podemos trabajar. Al final, como damos tanto arrendamiento como gestión, somos una buena opción tanto para inversores más institucionales o más core como inversores value add. Otra fortaleza que diría que tiene sentido resaltar es la propuesta de valor. Al final, como decía Nina, intentamos captar lo mejor de ambos mundos. La marca blanca, que nosotros somos las marcas internacionales, que somos unos fieles defensores de ellas, creemos que aportan ese canal de distribución, programas de fidelización. Al final lo que te aportan es top line, sobre todo, y una conciencia de marca importante. Y luego tenemos el operador de marca blanca, que lo que hace es transformar ese top line en rentabilidad a través de una gestión lo más eficiente posible de la operativa. Muy bien, sí, es verdad que la primera parte, flexibilidad, en las conversaciones previas que hemos tenido ha salido esa
palabra ha salido bastante a menudo. Como segunda parte vamos a intentar ver cuál es la relación entre las tres patas, aunque seáis 4 ponentes es 3 patas porque los prestadores de servicios no somos pata, ¿vale? Entre las 3 patas, los inversores, los operadores de marcas y las cadenas hoteleras, ¿no? Entonces, al Gonzalo Azora, el crecimiento, o por lo que yo he visto, el crecimiento de los operadores de marca blanca va muy de la mano de inversores institucionales. O sea, hay acuerdos globales, hay muchos signos de que esa relación muy buena que tiene ese operador de marca con inversores internacionales, fondos, grandes inversores, es algo que va a acompañar y que acompaña mucho a la marca blanca, ¿no? ¿Nos puedes tratar de aclarar, perdóname, qué necesidad crees tú que ha cubierto el operador de marca blanca? ¿Qué hueco había que necesita ser cubierto por el operador de marca blanca? Por ejemplo, a mí se me ocurrían necesidades concretas de tipo inversor, por ejemplo la SOCIMI, que necesitan tener arrendamientos y cosas así. O sea, quiero decir, ahí ha habido un crecimiento espectacular. ¿Cuál crees tú que es ese hueco que están rellenando los operadores de marca blanca? Primero, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Voy a empezar con una cosa, igual es para generar un poquito de debate. El concepto de marca blanca a mí me horroriza. Yo creo que alguien del sector a nivel de marketing debería venir con un término un poquito más sofisticado. Me parece que es falta de generación de valor, ¿vale? Yo es todo lo contrario. Yo creo que hay grandes operadores de marca blanca, hay capacidad de gestionar posiblemente mucho mejor que muchos de los grandes operadores internacionales. Sí. Aquí un poquito más, perfecto. No, quiero decir que al final, a nivel de operadores de marca blanca, yo les llamaría igual operadores independientes, ¿no? Hay grandes profesionales en el sector, hay capacidad de generación de valor enorme, ¿no? Tiene una capacidad de gestión de costes muy alta. Evidentemente, a nivel de gestión de revenue, no es comparable posiblemente la capacidad de generación de demanda, la capacidad de generación comercial que puede tener un operador independiente contra un gran operador, contra las grandes casas, los Hilton, los Marriott, los Hyatt de turno, ¿no? Pero efectivamente creo que hay mucho valor ahí y creo que tenemos que buscarle un término un poquito más sexy a esta clase de operadores, ¿no? Lo segundo, yo creo que el modelo de marca blanca, el modelo de operador independiente, yo creo nace con el crecimiento de la inversión institucional en el sector de hospitality, ¿vale? Yo creo que cuando miramos al pasado, 2010, 2014, 2015, nosotros estamos empezando a invertir en vacacional en 2014 de forma muy intensiva. Empezamos con mi querido Ramón en el Hotel Guadalmina y luego continuamos con alguno más. En aquel momento yo creo que tenías un gran paquete que era un operador que aglutinaba marca, distribución y gestión hotelera, ¿vale? Yo creo que la profesionalización del sector y yo creo que el hambre y la necesidad de generar retornos adicionales con una mayor competencia en el sector nos ha llevado a todos a ser un poquito más creativos, intentar desacoplar alguno de los elementos de la ecuación, marca, ¿no? Comercialización con la gestión. ¿Y por qué digo eso? Porque al final yo creo que los grandes operadores, ¿no? Tienen una capacidad de distribución enorme, como he dicho antes, programas de loyalty inmensos, ¿no? Les es muy fácil, tienen unos motores de búsqueda, están presentes en todas partes, acuerdos con grandes corporaciones, pero a la hora de meterle cariño a la gestión de costes, pues creo que posiblemente un operador independiente tiene más capacidad de gestionar un hotel, y luego podemos debatir en segmentos, tipologías, etcétera, ¿no? Pero como concepto general, a nivel de gestión de costes, yo creo que un operador independiente posiblemente tenga más capacidad de gestión eficiente de la base, ¿no? Para nosotros, es decir, nosotros cuando vemos un hotel no vemos el RevPAR, ¿no? Nosotros lo que nos da de comer se llama operating cash flow, ¿no? Entonces a nosotros puedes tener un gran operador que te venda muy bien las habitaciones, pero si al final el GOP y lo que te fluye al operating cash flow no está optimizado, pues la verdad que tienes una pérdida muy grande como inversor, ¿no? Y ese operador de marca blanca o operador independiente, pues yo creo que ha venido a ocupar ese hueco, ¿no? Efectivamente, a darle al inversor herramientas para flexibilizar la gestión de su activo, ¿no? Pues lo estamos viendo también en el mundo del F&B, es decir, al final todos los inversores cada vez están buscando más flexibilidad, más creatividad a la hora de generar valor y retornos en los diferentes activos, ¿no? Antes un operador te gestionaba, tenías la marca, tenías la comercialización, tenías la gestión, incluso tenías el restaurante a pie de calle.
Ahora estamos desacoplando todo o lo máximo posible para darle ese puntito de retorno adicional, que es al final lo que te hace hacer una operación o posiblemente no hacerla. O sea, que a la parte de flexibilidad se le une la optimización financiera desde el punto de vista inversor. Muy bien. Y paso a Alejandro. Y lo que quiero es la visión complementaria, que es cómo perciben, porque ya ha dicho Gonzalo que os ve como novias fantásticas con las que están. ¿Cómo veis vosotros la entrada y el desarrollo de los operadores de marca blanca como cadenas hoteleras? Y, bueno, por decirlo, ¿lo veis como aliados naturales o como potenciales competidores o como ambas cosas? Javier nos está pidiendo que nos peleemos. Sí, yo lo quiero. No, a ver. Yo voy a hablar representando a todas las cadenas, pero obviamente Wyndham, que es solo franquicia, pues obviamente un operador de marca blanca 100% de las veces es un potenciador de crecimiento. Pero ellos, para todas las marcas internacionales que han tenido un modelo asset light, tener un operador marca blanca en la mesa te ayuda a crecer de una manera más rápida y más profesional, te da acceso a capital institucional en situaciones donde tú no hubieras podido entrar, o incluso capital, sobre todo hablando de España, un capital mucho más patrimonialista que se fija en alquileres. Ninguna de las cadenas haríamos alquileres, podríamos hacer gestión, ¿no? Pero sin embargo te aportan profesionalización y acercan un poco las posturas. Es como tener una amalgama, ¿no? Eso es bueno y malo, porque, bueno, al final es una línea más de costos, y esos costos en algunas partes se tienen que recuperar, y muchas veces van a venir, la franquicia tiene que dar un poco y ellos tienen que aportar valor de otra manera para que el propietario diga, pues me vale la pena tener esa estructura complicada. Entonces, para mí, generalmente, casi en el 100% de los casos es un aliado. Hay casos donde acaba siendo un competidor, no un competidor, pero te podría decir, el término, puede ser un frenemy, por así decirlo, claro, porque él y yo nos conocemos muy bien y trabajamos muy juntos. Y lo mismo pasa con abogados y con consultoras. Mientras más alguien te conoce, más entiende dónde eres bueno, dónde eres malo, dónde te puede apretar y dónde te puede soltar. Y esa es la realidad. Tú, cuando tienes un operador marca blanca que te ha visto en varios lugares, en varias facetas, esa persona puede pasar, si está representando la propiedad, porque hay casos donde la marca no es del operador marca blanca, sino una propiedad que tiene un hybrid HMA, tiene un HMA pero tiene una franquicia, pues ellos van a saber dónde apretar a la marca. Por naturaleza, todos los contratos que yo tengo con operadores marca blanca están mucho más apretados en fees y en cláusulas de flexibilidad, automáticamente. Pero a la misma vez, es verdad que si tengo un operador marca blanca de por medio, la negociación del mismo contrato fluye un poco más, porque el foco está en cosas que se pueden controlar y no en el posible spin-off de unas cláusulas que no tienen nada que ver con la operación del activo en sí, por desconocimiento de la propiedad. Entonces, en el fondo es que la profesionalidad hace más fácil que dos estéis hablando de lo mismo y no haya uno que conoce muy bien sus contratos complejísimos y que tardan 2 años en negociarse, y delante tienes a alguien que ya ha pasado por eso más veces. O sea, muy bien. Tercera parte de la que vamos a tratar es ¿por qué operadores de marca blanca? Y ahí, creando debate también, tenemos a Nina, que nos va a narrar que cuando JLL asesora a un propietario, normalmente utiliza criterios, en la actualidad, por lo menos los últimos que he estado yo, de una lista de 6, 5 seleccionados, siempre hay 1 o 2 marcas blancas, que no tienen por qué ser los finalistas, pero siempre están ya. ¿Por qué en la actualidad? ¿Cuáles son los criterios que a los propietarios les estáis vendiendo para decir, oye, mira, te he seleccionado estos 2? ¿Cuáles son esos criterios, Anina? Pues os contamos primero un poco sobre nuestros datos internos, que creo que es muy interesante. Hace 5 o 6 años, hace no mucho, en cada busca operador que hacíamos, a lo mejor teníamos 1, 2, 3 marcas blancas, nacionales o internacionales, en nuestros procesos. Es decir, estaban presentes, pero la verdad que les costaba mucho avanzar y ser finalistas. A día de hoy, podemos decir que 1/3 de las ofertas que solemos recibir vienen de la mano de una marca blanca, ¿vale? Lo que es más es que acaban siendo finalistas o top 3, y sobre todo, por hacer un
ejemplos, más 5 búsquedas de operador que hemos firmado, 2 han sido con marca blanca y una franquicia. Por lo tanto, la realidad es que están presentes, están activos y están cambiando el panorama hotelero en España, que vamos a ver, porque es verdad que muchos son desarrollos o hoteles que están bajo una reforma importante, o sea que ya lo vivimos viendo, pero la realidad es que va a cambiar mucho el panorama hotelero. Entonces, en cuanto a qué criterio utilizamos, realmente hay 3 criterios que siempre tenemos que tener en cuenta, que es el activo, la ubicación y el perfil propietario. Estos son los 3 pilares que tenemos que tener en cuenta. Empiezo por el activo. Lo primero es entender muy bien, y esto es una parte muy importante, qué tipo de activo va a ser, porque no es lo mismo operar un hotel MICE en el aeropuerto de Madrid, que un hotel boutique en Barcelona, que un hotel vacacional en las Canarias o en las Baleares, que un hotel budget, que un hotel lujo. Es decir, hay que entender muy bien el producto y además, a día de hoy más que nunca, dentro de cada producto, muy bien el posicionamiento que tiene, ¿no? Porque ya no solo tenemos estrellas, sino ahora dentro de las estrellas tenemos el lifestyle, el ultralujo, el lujo, el entry level y todo esto. Entonces, hay que entender muy bien qué skills tiene que tener esta marca blanca. Lo segundo es la ubicación. Y realmente nosotros pensamos que la ubicación puede estar muy ligada a lo que va a hacer la marca. Es decir, hay que decidir bien y ver bien qué tipo de marca puede funcionar en esta ubicación. Y eso ya nos va a ayudar mucho a ver qué tipo de marcas blancas funcionan con Wyndham o con cualquiera de las marcas grandes internacionales. Y por último, y más importante, es el perfil del propietario. Esto es realmente lo primero que hay que tener en cuenta. Hay que entender si es una SOCIMI, es un family office, es un private equity, es un capital institucional, y con ello vamos a entender qué objetivos tienen los contratos. Y esto la realidad es que ha cambiado mucho, ¿no? El famoso HMA de un 3 y un 8, 20 años, bueno, esto ya la verdad es que los contratos modernos ya no lo tienen. Los alquileres antiguos, fijos, tampoco ya no los vemos prácticamente. Por lo tanto, entendiendo el perfil del propietario, que es muy diverso a día de hoy en España, establecemos un poco estos criterios. Y con eso vamos haciendo una especie de tabla de puntos. Y es fácil tratar con family office. No, quiero decir con family office o con patrimonialistas más puros, menos institucionales, que ya están más acostumbrados. Es fácil contarles esta estructura de vas a estar tratando con este, pero luego vas a tener un complejísimo contrato de franquicia con el otro, y es fácil convencerles, porque yo lo encontraría terriblemente difícil luego. Sí, la verdad es que hay una parte de nuestro trabajo que es bastante intensa de handholding. A ver, la realidad es que no, nos cuesta mucho, y por eso también ya hay que filtrar mucho. O sea, si es un family office que quiere un contrato de alquiler a largo plazo, lo que quiere es estabilidad, una renta estable, ya no, es que no hay que entrar en otros mundos, porque si no, es muy complicado. Es verdad que en ese caso, en un family office, o si digamos más un contrato de alquiler, lo bueno es que ya estamos hablando de contratos de alquiler variables, es decir, que ya están abiertos a una parte variable, que esto es muy interesante porque España está yendo muy bien, entonces hay que beneficiarse todos, ¿no? Por igual de esta parte. Intentamos filtrarlo bastante para un family office, igual que sabemos que un private equity es otro mundo totalmente diferente y hay que entrar en cada criterio con una cantidad de detalle, ¿no? muy importante, porque al final cuando tratamos con private equity o estos fondos, ¿no? Value add, al final necesitan que venga un operador que sea muy ágil, muy creativo, muy flexible y que pueda añadir valor en 5 a 7 años, ¿no? Que esto es muy diferente que un family office, que es a largo plazo. Entonces aquí es donde necesitamos entender muy bien las fortalezas de cada operador, y la verdad es que aprenderse todos los operadores, tanto las marcas como los operadores, y entender bien dónde están, porque eso es otro punto importante, muy importante. ¿Dónde están estas marcas blancas? ¿Están en España? ¿Están en Europa? Son nuevos, ¿no? Tampoco hay que dejar en desventaja a los nuevos que entran en España o en Europa, pero lógicamente hay una cierta desventaja dónde están sus bases. O sea, a mí esto me parece a lo mejor un punto a debatir, ¿no? A lo mejor Gonzalo... De hecho, la siguiente pregunta, Gonzalo, es exactamente esa, porque es, vosotros como inversor institucional, ¿cómo valoráis la capacidad que tiene una marca u otra o demás para generar ingresos comparables a una cadena, o simplemente para daros la estabilidad que se puede, que vuestra inversión requiere? O sea, ya desde un punto de vista más financiero y más selección de inversor. A ver, yo os diría, yo creo que si el debate o la pregunta es específicamente, ¿tiene un gestor independiente de marca blanca la capacidad de generar el mismo revenue que una marca internacional? La respuesta fácil sería no, ¿vale?
pero yo creo que tienen otras capacidades, ¿no? Yo creo que el modelo de marca blanca, el modelo del gestor independiente, yo creo que nace para ocupar un hueco que es el desacople, como decía antes, de la marca, de la distribución, de la operación hotelera, ¿no? La gracia de ese operador independiente es la asociación del operador con un contrato de franquicia con una gran marca internacional que te permite tener el músculo de comercialización con ese motor de búsqueda, con ese loyalty program, tener capacidad de generación de ingresos vía ese motor y luego tener una eficiencia de costes muy pronunciada, ¿no? Yo creo que al final, os diría que hace 20 años posiblemente la pregunta era si un operador independiente, un operador de marca blanca tenía la capacidad de ser igual de bueno que un operador, ¿no?, internacional o que un operador, ¿no?, hotelero normal, ¿no? Yo diría que ahora la pregunta es si los operadores internacionales tienen la capacidad de gestión que muchos de los operadores de marca blanca. Y de control de costes de gastos. Para nosotros, es decir, al final, cuando te ves, y no quiero poner nombres, ¿no?, pero cuando vas con los grandes operadores internacionales tienes contratos de gestión, ¿no? Los operadores internacionales, su modelo es, al final te están recreando un mini operador dentro de tu hotel. Tienes que tener un director financiero, tienes que tener un director comercial, tienes un director de recursos humanos, tienes un director de marketing, y al final eso te genera una gran base de coste no distribuible que te afecta en sobremanera a los márgenes, ¿vale? Al final tenemos un hotel que hemos estado trabajando con márgenes del 30 al 32%. Si hubiésemos limpiado un poquito la cuenta de resultados y el personal necesario de estructura para haber gestionado ese hotel, equivalente con un operador de marca blanca, posiblemente estaríamos ganándole 8 o 10 puntos más de margen. Igual estaríamos hablando de 1,5 millones hasta 2 millones de euros adicionales a lo que estamos generando a día de hoy en activo, ¿no? Y cuando te ves luego todos los costes que te cobra, ¿no?, un operador internacional bajo un contrato de gestión, si te fijas solo en el 3 y en el 8, es decir, creo que te estás dejando la mitad de la película por el medio, ¿no? Nosotros, es decir, tenemos un hotel, que es el mismo hotel al que me estoy refiriendo, donde estamos generando aproximadamente unos 2,4, 2,6 millones de euros de operating cash flow, de NOI, ¿no?, deducido la reserva de FIFANI. El operador está generando 1,2, 1,3 millones de euros en fees. No me parece que esté muy balanceado la relación entre fees, operating cash flow. Eso no por JLL. No, claramente, tampoco por nosotros, es un contrato heredado. Pero sí que es verdad que falta alineación, ¿no? Falta alineación y sobre todo si eres capaz, oye, si cobras todos esos fees, entiendo que tienes que generar un valor muy superior y muy adicional que un operador independiente que puedas encontrar en el mercado. Vale. Si a estas alturas no os habéis sentido aludidos todavía y no creéis que podéis debatir con ellos, podéis hacer preguntas en cualquier momento, y a por ellos, o sea, no hay ningún problema. Está pensado para que no estéis de acuerdo con todo lo que estén diciendo, A ver, para saber lo mismo, que por qué operadores tenemos que conocerlos mejor. Entonces, Gonzalo, en este caso Odyssey, ¿marca blanca nacional o marca blanca internacional? ¿Qué ves tú en las diferencias? Tú estás en la parte más internacional y demás, pero ¿cuáles ves tú las diferencias entre unas y otras? Porque por ejemplo en esta sala lo he mirado antes, está muy equilibrado entre marcas blancas más nacionales y marcas blancas más internacionales, ¿no? Pues ¿cuáles son las diferencias? ¿Qué diferencia ambos enfoques? O sea, al final la marca internacional lo que suele tener es una escala operativa mayor. Muchas veces entiende mejor el flujo de demanda de aquellos mercados emisores y esa escala le permite muchas veces tener procesos un poquito más desarrollados, invertir un poquito más en tecnología, tener herramientas más de revenue management que viene por esa escalabilidad, esa escala más bien. El operador nacional al final creo que puede tener un conocimiento más profundo del mercado, puede tener más flexibilidad y más facilidad de adaptación. O sea, al final yo creo que su estructura suele ser o puede ser más sencilla, con lo cual tiene esa capacidad más de adaptarse mejor. Nosotros desde nuestro punto de vista, al final,
creemos que ese conocimiento de distintos mercados de Europa siempre se puede trasladar entre geografías, te permite entender mejor esa demanda internacional. Y nosotros, en cualquier caso, como operador independiente, nos centramos en cada activo. Entonces, al final, tenemos visión internacional, pero ejecución local, como si dijéramos. Vale, perfecto. Y vamos al cuarto grupo de preguntas, ¿vale? Que es cómo materializar la relación. Creo que habéis empezado a hablar antes y es, te lo pregunto a ti, Gonzalo, estamos hablando de negociación de contratos. ¿Es más fácil? ¿Es menos fácil? Te estás metiendo en un lío con varios contratos, resulta que con quien te estás metiendo sabe mucho de esos contratos y entonces es más fácil, porque yo soy de esos abogados que prefiero tener un tío delante que sepa de lo que está hablando que estar media negociación convenciendo al de delante de lo que estás diciendo. Entonces, más o menos es ¿qué diferencias reales encontráis al negociar con unos o directamente con cadenas y demás? ¿Es una negociación complicada? El otro día hablábamos de curiosamente los operadores de marca blanca van muchos con sus contratos modelos, pero también son más flexibles en esos contratos modelos, con lo cual es una contradicción. Las cadenas hoteleras tienen unos contratos bastante más estándares que defienden muchísimo mejor desde ese punto de vista, más inflexibles en eso, ¿no? Mi opinión es que cada vez sois más flexibles en la negociación de los contratos, ¿vale? O sea, creo que siendo algo complicado, creo que la madurez del mercado lleva a ser más flexible. Pero vamos, en cualquier caso, pues tú ves eso cuando estás dentro negociando con ellos, ¿con quién prefieres? ¿Con papá o con mamá? Yo creo que no es una relación de papá y mamá. Justamente, yo creo que la relación es un poquito asimétrica, ¿no? Yo creo que al final cuando te sientas a negociar con las grandes, tengo que decir que después de esta conferencia posiblemente los grandes operadores internacionales me van a dar una colleja y las marcas blancas igual me dan las gracias, pero creo que la relación es totalmente asimétrica, ¿no? Y cuando te encuentras con un operador internacional es dificilísimo hacerles mover una coma de los grandes contratos que tienen. Yo entiendo la razón, al final están gestionando miles y miles de contratos a nivel mundial, tienen que gestionar miles y miles de contratos a nivel mundial, ¿no? Y pues, tener cada uno de esos contratos con casuísticas diferentes les genera un problema de gestión que es enorme, ¿no? Eso apoyado en el hecho de que, oye, que son grandes elefantes, son grandes monstruos, saben que son muy pocos, ¿no? Y que tienen un gran poder de negociación y que si los quieres vas a tener que pasar por el aro, pero sí que es verdad que las negociaciones con los grandes operadores internacionales, tanto para una marca como para un contrato de gestión, son francamente difíciles, ¿no? Sin decir nombres, es decir, en este no te aplica, Carlos. Es decir, hemos estado negociando un contrato de franquicia más de 2 años, ¿vale? Para un hotel en Portugal. Llevo intentando cambiar un contrato de gestión a un contrato de franquicia casi 4 años, ¿no? Con una gran cadena hotelera, y he sido incapaz. Y eso que nosotros, bueno, tenemos cierto volumen, tenemos algo de poder, tenemos, ¿no? Y tenemos, ¿no? bastantes hoteles bajo gestión, y aún así nos cuesta muchísimo, ¿no? Entonces, cuando te pones a negociar un contrato de franquicia con estos grandes, ¿no? Te vienen con el template estándar. El template estándar que le aplican al family office, al individual, al private equity, al inversor institucional. Ni siquiera ya te sacan de partida, que hubiese facilitado muchísimo la negociación, el template del private equity, porque al final todos pedimos lo mismo, ¿no? Entonces empiezas a negociar, ¿no? Empiezas con estas, oye, 10 cambios, ¿no? principales, y empiezas a negociar los 10 cambios. Esos 10 cambios tienen que subir 5 o 6 escalones en la cadena del gran operador, y entonces vuelve a caer por otros 5 escalones hasta llegar. Te has perdido 3 semanas para los 5 cambios que les habías propuesto, de los cuales te aceptan la mitad de uno, ¿no? Entonces vuelves a negociar y dices, oye, esto tiene sentido, y te viene a decir, sí, bueno, esto la verdad que lo hemos negociado con Starwood, no porque nosotros queremos ser Starwood, somos más del pueblo, pero al final, ¿no? Los tíos dicen, pues si se lo has dado a Starwood, ¿por qué no me lo das a mí, no? Es que te estoy pidiendo lo mismo, es racional, ya se lo has dado a uno, dámelo a mí, no me hagas perder 6 meses de negociación para terminar posiblemente lo mismo que has terminado ya con otro, ¿no? Simplemente tienen la obsesión y tienen, ¿no? el mandato de intentar no moverse en una coma de cualquier contrato que negocien, ¿no? Entonces es muy frustrante para el inversor. Y con los operadores
la pérdida de tiempo es enorme, ¿no? Y con los operadores de marca, digamos, independientes, yo creo que es una negociación mucho más sana, ¿no? Yo creo que partes de un folio en blanco, yo creo que al final terminas adaptando el contrato a las necesidades del activo, a las necesidades de tu operación, a tu visión de futuro para ese activo. Eventualmente vas a necesitar, en el caso del private equity, oye, pues posiblemente escenarios de terminación para vender el activo libre de operador. En general son cosas que aceptan, son cosas que entienden, y eso ya es un tema de negociación de fees, eventualmente un esquema de incentivo en la salida por terminación, etcétera. Pero creo que puedes modelar, ¿no? Y puedes hacer más un traje a medida. No quiere decir que el traje a medida vaya a ser muchísimo peor con ese operador de marca blanca que un operador internacional, pero sí que es verdad que yo creo que tiene un entendimiento y tiene una flexibilidad y una capacidad de adaptación a las necesidades de los inversores muy superiores a las grandes cadenas internacionales. Y por el lado contrario, Alejandro, por el lado contrario, para defenderte fundamentalmente, por el lado contrario es cuando los operadores de marca blanca, no siempre los operadores independientes, perdón, los operadores independientes se meten en la negociación de la franquicia y demás, pero hay muchas veces que sí, que el propietario les pide ayuda y les mete. ¿Crees que esa negociación va a ser más fácil porque va a haber alguien que ya haya estado? ¿Crees que es una negociación que digamos, la preferirías hacer directamente con los inversores o la preferirías hacer con operadores de marca blanca con la que posiblemente ya has trabajado más veces? O sea, sí y no. A la final pasas de una relación bidimensional a tridimensional. Es verdad que hay un moderador, pero ahora son tres partes, porque aunque vamos a hablar de una franquicia, ¿no? Con un marca blanca, con un propietario, depende para quién va la franquicia, ¿no? Pero independientemente de para quién vaya, yo tengo que tener en cuenta a la tercera pata. O sea, no me puedo simplemente decir, pues es contigo y que se joda el propietario, porque al final tú respondes al propietario. No te puede pasar algo que tú después no puedas pasar. Y lo contrario. Entonces, luego responder frente al propietario de que tu franquicia se cumpla. Entonces, mientras más deseos, más manos en la sopa, pues más oscura se pone, por una parte. Por otra parte, es muy diferente cuando estás hablando con un propietario. Vamos a poner un caso que es más fácil de explicar. Un propietario menos sofisticado, que te está pidiendo cambiar unas cosas que tú simplemente no puedes cambiar, porque afecta a tu estructura global. Es mucho más difícil explicárselo a alguien y decir, pues esto no lo puedo hacer porque te lo digo yo, que se lo diga a alguien que lo está representando a él. Mira, no te enfoques en esto, mejor enfócate en lo que tú vienes hablando, enfócate en qué son las cosas que te perjudican de verdad o que te benefician de verdad. Los fees, las estructuras, los ramp-ups, las cláusulas de salida, un millón de otras cosas. Y también, para lo cual ayuda mucho, es cuando ellos dicen, pues yo no quiero firmar un contrato larguísimo porque porque no sé qué va a pasar mañana. No me caso 20 años con alguien y me voy a casar 25 años con una marca. Quiero tener una posibilidad de salida, pero quiero tener unos fees bajos. Cuando tú estás negociando con ellos, tú estás defendiendo tu casa. Cuando hay un intermediador, ya sea un consultor o incluso un operador marca blanca, que puede explicar, tú puedes tener un contrato más largo y tener una cláusula de salida. Entonces, por ejemplo, una solución básica. Entonces, sí y no, pero es verdad que precisamente por entender a las marcas, cuando tienes un operador marca blanca de por medio, sabe exactamente dónde te tiene que ir a apretar y precisamente conoce lo que has hecho en otros contratos. Pero ese problema que tú puedes estar teniendo, depende de lo que tú quieras cambiar, lo vas a seguir teniendo hacia haya otra persona también en el medio tratando de cambiarlo. O sea, todo tiene que haber una lógica. O sea, la marca no se puede plantar y decirte que no porque no, porque entonces no firmas con ella, tienes otras opciones. Eso también está en la mesa, pero es verdad que la estructura que han montado las marcas no es replicable y eso tiene un valor y hay ciertas cosas que hay que proteger. Entonces, a la final, pues 4 años está durísimo. 4 años por un contrato de franquicia y hay algo que no estás contando. Si quieres contarlo, dale, pero que en verdad no debería ser tanto, ¿no? Pero vamos, lo hace más complejo pero más fácil. Sí, esa más verdad, estoy de acuerdo contigo. Sí, en las negociaciones he visto lo mismo. Es más fácil, sienta mal que ya sepan por dónde vas, pero es bueno para la negociación, más fácil y posiblemente a efectos de los inversores simplifica el tema. Es una cuestión que tiene un sí o un no dentro. Anina,
los fees de los... lo has dicho tú hace un rato, los fees se han reducido con la entrada de los operadores independientes, ¿vale? A la vez que los costes operativos suben mucho y todos los demás temas. ¿Tú crees que esto es financieramente sostenible en el tiempo? Ahora toca hablar no solo bien de las cadenas de los operadores, sino de, digamos, hablarle. ¿Tú crees que esa estructura de ajuste de fees, subida de costes, es algo que puede mantenerse y estamos hablando ya de largo plazo para este tipo de estructuras? Bueno, pues yo creo que estamos entrando ya en materia interesante en cuanto a la sostenibilidad de las marcas blancas, porque ha habido muchas historias de éxito y también ha habido historias de no éxito, vamos a dejarlo así, en los últimos años y una muy reciente este año en Alemania. Entonces, el tema de la sostenibilidad y el tema de los fees, obviamente, porque es lo que les da de comer a las marcas blancas y a las marcas internacionales grandes, pero es muy importante entender la sostenibilidad que tiene, ¿no? Y para poder hacer esto, nuestra labor al menos, que al final como consultores es reflejar el mercado, es entender dónde han podido hacerlo bien, es tener un track record de estas marcas y es poder darle ese confort a la propiedad. Esto para empezar, o sea, esto así, antes de negociar con alguien, hay que tener muy claro que puede hacerlo, porque al final, sobre todo en contratos de gestión, ¿no? Que yo creo que hemos hablado un poco del lease versus el management, que a lo mejor merece la pena comentarlo un poco, que es muy diferente, ¿no? La posición que tenéis vosotros, la posición que tiene el propietario, pero la realidad es que hay que entender la capacidad que tiene de absorber momentos buenos, que al final en España a día de hoy estamos viviendo un momento muy dulce, con unos crecimientos muy buenos en todo el país, la verdad. Entonces los costes operativos suben, efectivamente, los energéticos, los laborales, pero a día de hoy, como está yendo muy en el mercado, pues de momento no hay un impacto real en GOP, de momento. Pero es verdad que hay que prepararse para momentos que a lo mejor no sean tan dulces, y para eso las negociaciones son cada vez más complejas. Yo creo que eso lo hemos vivido en las negociaciones, y los fees se están apretando, pero también a cambio de otras cosas, ¿no? Y yo creo que, Gonzalo, has dicho un punto muy importante, que es la alineación, ¿no? O sea, tiene que haber un reparto de obligaciones y de obligaciones y en este caso, ganancias muy equilibrado sobre lo que hace cada uno y la responsabilidad que tiene cada uno. Entonces, lo que nosotros estamos viendo al menos es que hay otras maneras sobre todo en este caso, darle confort a la propiedad, de qué pasa si las cosas no van bien. Y yo creo que eso es una parte que a día de hoy, y desde el COVID estamos viendo, tarda muchísimo más. Y yo doy fe a las negociaciones de contrato, que nosotros al final, antes veníamos pre-COVID, decíamos 6 meses, 8, y es que a día de hoy decimos 12 y 18. Y acabamos de firmar un contrato que hemos estado 2 años. Esto justo hace un mes, pero quiero decir que sí que se está alargando todo mucho por estas protecciones, ¿no? de todo tipo, de tanto de fees, de qué pasa si las cosas van mal, de termination, ¿no? Por acabar a lo mejor el tema de la terminación, que al final, que al final a día de hoy yo creo que está en boca de todos, ¿no? O sea, qué está pasando cuando quiera vender la propiedad. Entonces, esto hay que negociarlo muy bien para que sea justo para todas las partes. Yo creo que aquí vosotros pues estáis muy rígidos, ¿no? Es vuestro, ¿dónde estáis? Vosotros más flexibles, y por eso también sigo pensando que va a aumentar muchísimo más, porque los inversores es lo que necesitan, o muchos los inversores a día de hoy en España es lo que están buscando. Entonces, bueno, he comentado varias cosas, pero la realidad es que mientras cosas vayan bien, de momento nadie está en apuros en España al menos. Sí se negocia bien y sobre todo si no se... Yo creo que en España, como ha sido un mercado tan bueno, muchas marcas, por llevarse el proyecto, marcas, operadores, han puesto unas P&Ls, unas proyecciones muy altas, han hecho cosas que alguien las tiene que contrastar y ver que sean sostenibles, porque si no nos encontramos efectivamente una situación de alquileres que no se pueden pagar, o FNIs que ha pagado el operador que luego no va a poder tener su retorno, y pues hay situaciones como la que ha habido en Alemania o otras que ha habido durante el COVID. Entonces, bueno, muchos términos ahí, pero la idea está en el balance entre los fees, la protección del operador, pero que la marca blanca y la marca puedan seguir comiendo, vaya. Muy bien. Espera que meto la cuña publicitaria. Nosotros no tardamos 12 a 24 meses con los contratos, o sea, ni de coña, ¿eh? O sea, absolutamente, vamos, tardamos, pero no tardamos tanto. A ver, no, a los dos Gonzalos, si pudierais cambiar o mejorar esta estructura de relación entre las tres patas y demás, si pudierais dar alguna recomendación, punto de vista inversor, punto de vista contrario, no contrario porque no es verdad, pero
de otra parte que está tratando y negociando con el inversor, si pudierais cambiar alguna mejora en esta relación, ¿cuál creéis que es la que podía hacer? El otro día hablábamos de que incluso fijándose en lo que ya viene de Inglaterra y de Estados Unidos, pues ya uno ya percibe por dónde va a ir el mercado y tal, pero vamos, si pudierais cambiar algo. Pues nosotros somos fieles defensores de una relación estable y a largo plazo, pero sí que creemos que estamos en un mercado muy cambiante y que la estructura contractual tiene que ser menos rígida. Yo creo que entre propietario, marca blanca, sí que se está llegando a eso, o sea, hay una evolución hacia esa flexibilidad entre ambas partes. A nosotros lo que nos complica más es la rigidez con respecto a la franquicia. Entonces yo, si pudiera cambiar algo, sería intentar mantener esa relación a largo plazo y estable, pero con una rigidez contractual con la franquicia más suave. Gonzalo, luego te dejo, no te preocupes. Está un poco cubierto, ¿no? Yo creo que la flexibilidad a nivel contractual, yo creo que es la clave, ¿no? Porque si no, vuelves al punto que comentaba Nina, que comentaba yo antes, la desalineación de intereses, ¿no? Al final, nosotros tenemos un activo en el Algarve más de 200 millones de euros de valor, ¿no? Es una inversión muy significativa, ¿no? Ya nosotros nos estamos jugando 200 millones de euros. El operador eventualmente se puede estar jugando 300.000, 400.000, 500.000 euros en fees al año. Pero un impacto en el operating performance de ese activo de 200 millones a nosotros nos hace un agujero masivo, ¿vale? Entonces, no tener flexibilidad de hacer cosas, de cambiar cosas, eventualmente determinar, y me diréis que hay performance test y estas cosas que digo que los carga el diablo, ¿no? Es que al final, muchas veces, sinceramente, tal y como están definidos en general los performance test, para mí tienen poco sentido, ¿vale? Sobre todo porque a mí no me está dando de comer el presupuesto del año. A mí lo que me da de comer es el business plan que he creado para generarle retorno a ese activo durante los próximos 5 años. Y no me digas, no, es que fíjate, te dije este business plan antes de que comprases el activo y ahora, pues mira, ahora viene la guerra de Irán, ahora viene tal, y ahora de repente el budget es la mitad de lo que tenías, ¿no? Pero claro, no lo puedes terminar porque tiene el 80% de ese nuevo budget en lugar del 80% del business plan. Entonces, la flexibilidad en general en torno a los contratos es de suma importancia para los inversores, porque al final somos los que nos estamos jugando millones y millones de euros en la inversión en hoteles, ¿no? Evidentemente los operadores tienen sus plantillas, tienen que comer, tienen que generar beneficios, etcétera, pero no puede ser, ¿no?, que estemos, ¿no?, casados a 15 años vista con capacidades muy limitadas de terminación de contratos cuando las cosas no están yendo espectacularmente bien. Yo también, de todas maneras, poniendo una pica en Flandes por vosotros, también entiendo que la protección de su marca tiene un valor. Es verdad que no tiene un valor económico financiero, como has dicho tú, pero la protección de su marca, de meterlo dentro del canal de comercialización, luego lo saco, es una cosa que tiene un valor. No sé si es de 200 millones o de 500.000, pero creo que es algo que tiene un valor, y desde luego los performance test y todas estas cosas es en lo que más nos llevamos la negociación, en lo que más, no sé, bueno, Gonzalo lo sabe perfectamente también, en lo que más se nos está llevando el tiempo en las negociaciones, con lo cual lo que acabamos de decir todos, y ahora tú completa. Bien, bueno, aquí hay dos cosas que hay que separar, ¿no? O sea, tú puedes tener la situación que estás hablando, una marca que gestiona, que efectivamente es marca y operador, y otras donde solo es marca. Entonces yo creo que somos hoy en día muy flexibles, sobre todo en estos posibles escenarios donde te preocupa una terminación. Lo que pasa es que no puedes quererlo todo, ¿no? O sea, no se puede querer tener, que es lo que me pasa a mí siempre, ¿no? De repente alguien te dice, pues, quiero la lista de Navidad entera, o sea, quiero fees bajísimo, quiero un ramp-up larguísimo, pero si tu performance no es bueno, y tu performance a mí me yo suena... Yo sé decir que lo he dicho al principio, además, para que vea que no es cierto que no todas las cadenas, pero la mayoría de las cadenas en esos criterios están flexibilizando, ¿eh? Claro, lo que pasa es que tienes que saber qué es lo que quieres y qué es lo que priorizas, porque para mí abrir una puerta, o
sin ninguna penalidad es trabajar con una pistola en la cabeza. Lo mismo, ese es el problema de cómo estabilizas o cómo estructuras una cláusula de performance cuando eres el gestor y no trabajas con una pistola en la cabeza en base a lo que está fuera de tu control, que es lo que pueda pasar en el mercado, por eso tienes que tener ese reajuste y tienes un concept. Yo entiendo que hay cláusulas donde tienes 3 niveles por los cuales tienes que pasar en 2 años consecutivos, o sea que nunca pasa, pero también tienes el otro lado, y por una marca o por un operador, es verdad que este caso es extremo, 200 millones a 500.000, pero te juegas una línea de crecimiento, puedes incluso matar el crecimiento de una marca si la han decidido apostar contigo, si es una marca muy implantada. Es que hay muchísimas cosas en juego, pero yo creo que por parte de las marcas estamos siendo muy flexibles en los términos comerciales, que es muy diferente a los términos o las cláusulas que protegen la marca a nivel global, o lo que son pass-through costs, que es verdad que es muy difícil iterizarlos al hotel, pero es lo que todo el mundo muchas veces te quiere negociar, que es donde la marca toma la postura: mira, esto no lo puedo cambiar porque te aplica a ti y a todos los hoteles que tengo por todo el mundo. Y es aquí donde yo creo que viene aquella percepción de que la marca simplemente toma una postura como que yo soy gigantesco y si te gusta take it, no, leave it. Pero vamos, o sea, yo también entiendo lo que tú dices. No puede ser un contrato donde está desbalanceado, y eso lo entendemos. Lo que pasa es que cada quien tiene que mirar por su lado, y por eso es que acabas pagando por una estructura más compleja. ¿Por qué se va profesionalizando el sector y se va volviendo una estructura más compleja? Donde tienes, en vez de 2 players, el propietario y la marca que opera, o el propietario que opera, y tienes advisors y tienes abogados, es porque te va costando un poco más de entrada y vas teniendo más fee, pero todo esto te lleva a un contrato mucho más balanceado, ¿no? Muy bien, os hago una de las 2 preguntas de cierre que teníamos, ¿vale? Porque llevamos ya la hora que habíamos cumplido, ¿vale? Pero yo creo que es una que cierra muy bien porque habla de futuro, ¿vale? Empiezo por ti, Alina, pero es una ronda para todos vosotros, ¿vale? Al final veis el sector de marca blanca de operadores independientes consolidándose, menos operadores, más grandes, más estandarizados, o fragmentándose con la especialización de las marcas blancas, ¿vale? O especialización en nichos muy concretos, que enlaza con la otra pregunta que teníamos, que era si los operadores independientes encajan mejor en gran lujo o en budget, ¿vale? Entonces, ¿creéis que hay una tendencia de crecimiento y además una tendencia de especialización, o una tendencia de crecimiento y generalización? Yo creo que vamos a ver muchas cosas, pero creo que vamos a ver, por un lado, ya hemos hablado, mucha flexibilidad en general en muchos contratos, la llegada de muchos más operadores de marca blanca o marcas que no están aquí representadas, que son marcas independientes que ya van cogiendo cierto tamaño, porque a lo mejor es un poco el best of both worlds, y lo estamos empezando a ver ya en España, muchas transacciones. Entonces yo creo que va a haber más de eso, que os va a hacer competencia, porque ofrecen como esta parte más local, ¿no? Más personal, que a lo mejor son europeas. Va a haber más propietarios que van a lanzar sus opcos, que ya lo están haciendo, para evitar todo esto que hemos estado hablando hoy, ¿no? Porque a lo mejor dicen, pues creo un equipo, no lo van a hacer todos los propietarios, pero creemos que muchos lo van a empezar a hacer, y sabemos que al final lo que quiero concluir es que creo que va a haber un poco más de todo, más competencia, y creo que eso va a resultar en que todo el mundo va a tener que posicionarse muy bien en cuál es su fuerte para seguir creciendo en un país tan competido como es España. Por lo que te toca, fundamentalmente. Yo creo que va a haber una evolución a una consolidación de ciertas plataformas. O sea, yo creo que es necesario tener una escala para poder beneficiarse, pues, de ese poder de negociación, de esa gestión de data que te permita posicionarte mejor. Y luego también creo que a la vez puede haber un nicho en ciertos, o sea, puede haber una oportunidad en ciertos nichos para que operadores concretos de marca blanca se especialicen en ciertos nichos que sean lo suficientemente grandes como para que te puedas especializar en ello.
bueno, que España está años luz de lo que es un mercado donde la marca blanca se haya consolidado, como es Estados Unidos y UK, entonces va a haber de todo, van a haber todo. No tenemos operadores marca blanca de más de 100 activos o más de 50. Entonces todo eso tiene que venir, pero es también lo que dice Gonzalo, es muy importante tener un operador de marca blanca que solo tenga 10, porque como propietario, si es muy especializado, ¿quién te va a cuidar más? ¿Uno de 10 o uno de 50? Eso es lo que pasa con el volumen, es lo que pasa con las marcas internacionales, que es uno más de miles. Pero todo eso va a haber, y lo malo de que está tan verde es que también va a haber los operadores marca blanca que van a surgir y van a fallar, o que no van a aportar nada. Y entonces todo esto va a ser un periodo de turbulencia en el sentido de que no va a ser un camino claro, todo perfecto, una línea recta, pero en términos generales existen por una razón y vendrán a implantarse en España más rápido o más lento. Para mí es un potenciador de crecimiento. Mientras más marcas blancas hay, más fácil para mí es firmar franquicias. ¿Quedas tú? A ver, yo creo que sí, que al final estamos totalmente infrarrepresentados de marca blanca o operador independiente en este país. Tenemos más o menos 1 millón de habitaciones en total en toda España. No sé cuántas habitaciones están gestionadas por operadores independientes o de marca blanca en este país, pero creo que es un número irrelevante ¿no? Cuando lo comparas con todo el sector, ¿no? Y yo creo que es un player muy necesario, ¿no? Porque yendo a por qué nacen, ¿no? El mundo no va a ir para atrás. No vamos a volver al acople de la marca, a la distribuidora, a la operación hotelera, sino todo lo contrario. Bueno, yo creo que vamos a ir al desacople todavía más pronunciado. Cuando tú te miras las estadísticas de Marriott, de Hilton, de Hyatt, de Wyndham, soy bastante de franchise, pero cuando ves estos tres y ves el crecimiento que están teniendo, en contratos de franquicia es totalmente exponencial versus el crecimiento que están teniendo eventualmente en los contratos de gestión, que los están reduciendo sobre todo al producto de lujo, porque evidentemente ahí quieren tener una protección de esa marca de lujo, esa experiencia de lujo, y están siendo muy protectores de ese espacio, ¿no? Pero en concepto general, cuando tú ves todas las marcas que están gestionando, su modelo favorito, por estadística, es el modelo de franquicia, ¿no? Entonces, con esa tendencia que va a ir a más, me parece que a día de hoy en España tenemos una infraoperación de ese gestor de ese gestor independiente. Yo en Berlín, este último Berlín, esta es una de las razones por las que se organiza esto, en este último Berlín noté mucho operadores internacionales con ganas de entrar en España. O sea, yo creo que va a haber un aumento de la competencia, ¿vale? Ya lo del, no sé deciros lo del nicho y tal, pero es un bueno. 23%, un 23% de hoteles son franquicia en España. Sí, pero de ahí, Operadores. Es complicado. Lo hemos intentado, pero es un número. Tendríais que ser más abiertos con toda la información y entonces podríamos hacer una estadística. Y luego, contestando a Alejandro, ¿no? Al punto de antes, nosotros tenemos bajo gestión, 8.000, 9.000 habitaciones en todo el Mediterráneo a día de hoy. Bajo gestión quiere decir propiedad y operación, ¿no? Operamos también activos para terceros. Y yo lo que digo aquí, lo digo como inversor y como operador. O sea, yo lo que digo como inversor, porque sé en qué posición estoy, en qué zapatos estoy, tengo capacidad de ofrecérselo a un inversor que entra por la puerta y quiere que le operemos nosotros nuestros activos. Estamos muy activos ahora a nivel de crecimiento asset light en nuestra cadena de hostels con la RUP. Cuando ves nuestros modelos de gestión, ¿no? De hostels, tenemos modelos que están súper flexibles. Contratos con Meplaya, contratos con Blue Serena en Italia. Ahora mismo también estamos con una plataforma en Grecia. Tenemos modelos de contrato donde somos francamente flexibles porque nos ponemos en la piel del inversor y del propietario. Entendemos lo que necesitan porque nosotros estamos del otro lado en muchísimas ocasiones, ¿no? Entonces, cuando yo pido flexibilidad, creo que la pido no solo como, ¿no? Con el sombrero de inversor, sino también con el sombrero de... Y es muy necesaria. Yo creo que el sector tiene que crecer, tiene que evolucionar, tiene que convertirse en un espacio como más creativo, porque cada vez está más competido, cada vez es más difícil generar retorno. Nosotros, como apunte, desde el 2019 hasta el 2026, yo creo que hemos invertido en el sector aproximadamente 1.7 billón, 1.8 billón, de los cuales en España posiblemente sean menos de 100 millones de euros. Nos hemos tenido que ir fuera
a generar oportunidades de inversión, ¿no? Entonces al final o tienes un marco de flexibilización, de generación de valor, de atraer a los mejores operadores, a las mejores marcas, a los mejores operadores de F&B, o vas a tener mucha dificultad de generarle dinero a los activos. Muy bien, pues bueno, si alguno de vosotros tiene una pregunta, es el momento. Como balance contrario tenemos arriba la copa de verano, que empezará ahora nada más terminar. Agradecer a los ponentes toda la sabiduría que han volcado en nosotros durante todo este tiempo y agradeceros a todos la asistencia. Ahora os llevarán a la terraza y tendremos esa copa con vosotros. Muchísimas gracias.